Ahorita llego. Seguro, sí. Cristo ¿Vale? ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Bienvenidos amigos, bienvenidos un lunes más a Ecos del Domingo. Hoy no es un refrito, hoy es en vivo, todavía sigue la voz cantante aquí. Toda la alegría, estamos en nuestra octava de Pascua. Hoy es un gran domingo. Desde ayer y hasta el próximo es un gran domingo de celebración de la victoria de Cristo. Así es. Muchas bendiciones para ustedes allá en casita. Toda la alegría de nuestro Señor Ojalá que hayan resucitado. pasado una muy buena Semana Santa. Sí, que Que haya hayan, sido bastante provecho. sí, que hayan tenido suficiente tiempo de reflexión, ya sea participando o no de los oficios litúrgicos, porque hayan tenido una buena espacio de tiempo para reflexionar y para apropiarnos de este misterio de salvación en nuestra vida. Claro. Y ya para ir entrando en calorcito, ya con el tema, José. Teníamos bastantes lecturas, bastantes evangelios. Bueno, para el domingo de Pascua hay varias lecturas. Está la lectura de la vigilia pascual, ¿verdad? Que no solo la vigilia, sino el evangelio. Está la lectura, el evangelio para la misa de la aurora, para la misa del día y para la misa de la tarde. Así que posiblemente lo que vayamos a comentar ahora, alguien dirá, uy, pero yo fui a misa y el padre leyó otro evangelio, se habrá equivocado. No, hay diferentes posibilidades. Nos pasa así en Pascua y nos pasa así en Navidad. Ujú. Ok, entonces para ir empezando voy a leerles el Evangelio de la mañana. Evangelio, ok, perfecto. Adelante. Ok, lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Transcurrido el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús. Muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, se dirigieron al sepulcro. Por el camino se decían unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Al llegar vieron que la piedra ya estaba quitada a pesar de ser muy grande. Entraron al sepulcro y vieron a un joven, vestido con una túnica blanca, sentado al lado derecho, y se llenaron de miedo. Pero él les dijo, no se espanten, buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el sitio donde lo habían puesto. Ahora vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro. Él irá delante de ustedes a Galilea, allá lo verán como él les dijo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En, en Bien, este... hermosísimo evangelio. Sí, Y dale. sí, en este Es que primero tenemos problemas con la canción de Mauricio. sí ha estado fatal aquí. Bueno, ya el programa dice que ya se estabilizó, pero no sé. Tengo mis dudas, creo que me está engañando. Adelante, adelante. Ok. Cuando estabas programando el evangelio, Ujú. ya un par de momentos en que te quedaste congelado y después como hace zoom que empieza a ir todo rápido. Ah, sí, ya nos ha pasado. Desde la semana pasada estamos teniendo problemas con el internet. Y sí, paciencia. Ey, vamos aquí a hacerle la fuercita. Pidámosle a Dios que no se pegue. Ok, vamos para adelante. Vamos para Ahora, adelante. decía, hermano, perdón, te Ok. interrumpí. Y de este evangelio rescato no, puntualizo la falta de fe que tenemos. Y las Marías iban caminando, las mujeres iban caminando pensando en la piedra, pensando en que cómo iban a hacer para moverla. Ya, y lo veo muy humano. Nosotros siempre tenemos un problema y estamos dándole vueltas al problema y vueltas al problema y vueltas al problema. Ellas llegaron, ya no había problema. Ya, lo primero que se encontraron, el problema en el que ellas pensaban estaba solucionado. Dios se había encargado. Y después, la otra parte que veo, la, la falta de fe. Muchas veces Dios en sus promesas nos dice muchas cosas bonitas y nosotros en un momento de alegría las tomamos como nuestras y todo, pero en el momento de la prueba nos olvidamos de esas promesas. Jesús le había prometido a sus discípulos que él iba a resucitar, que él iba a ser glorificado, que él iba a salir de ahí, que tenía que pasar la prueba. Pero ellos se quedaron en la prueba, ellos se quedaron en ese Viernes Santo trágico, en ese sábado de silencio, y, y no confiaron en él, no confiaron en que iba a cumplir su palabra. Entonces la sorpresa que se llevan las mujeres
cuando entran y no lo ven, a pesar de que ya él les había dicho lo que iba a pasar. Claro, y una sorpresa porque además Dios les sale al encuentro con algo más de lo que ellas pensaban. A ver, ellas piensan ir a embalsamar el cuerpo de Jesús. El problema que tienen es la piedra. Ujú, No hay ningún problema con la piedra, pero tampoco hay ningún problema con el cuerpo, porque ni siquiera hay que embalsamar el cuerpo porque ha resucitado. ujú, Y siempre Dios, bueno, hay una frase que se usa ahí en latín mucho, Dios, el semper mayor, el siempre más grande, el siempre más. Dios siempre va mucho más allá de lo que usted y yo podemos pensar, sentir, querer, pedir, desear o imaginar, ¿verdad? ¿Quién sabe en el corazón de estas primeras discípulas y discípulos de Jesús cómo habrá resonado el tema de los anuncios de su muerte y su resurrección? ujú. ¿Qué se habrán imaginado? ¿Por qué? Porque hasta no ver a Cristo resucitado, no tenemos una idea clara de lo que significa resucitar, porque es algo distinto incluso a lo que hace con Lázaro. Lázaro vuelve a esta vida y después tuvo que morir para resucitar de verdad. Entonces, ¿qué habrán pensado? ¿Qué se habrán imaginado? ¿Verdad? Muy complejo, muy difícil. Pero lo cierto es que Dios siempre sorprende con algo mucho más grande de lo que ellas hubieran imaginado. No sé si pensaban que después de que lo mataban iba a aparecer vivo otra vez como Lázaro, pero vivo en este mundo, vivo en esta tierra, vivo en las mismas condiciones humanas que antes, y ya después con el tiempo morir. Ujú. ¿Verdad? ¿Quién sabe qué pasa por su cabeza? Pero lo que hubiera pasado, siempre la respuesta de Dios es más de la que yo me hubiera imaginado. Claro, ya Casi nunca mucho la que más yo hubiera allá. querido, pero siempre es más de lo que me hubiera imaginado. Ujú. Bueno, ese fue el evangelio de la misa en la que estuviste participando, Sí. ¿verdad? Aunque yo, bueno, yo solo ayer domingo atípico para mí, este, como yo me vengo los domingos para San José de Avangares y habíamos hecho vigilias pascuales en 3 comunidades donde se celebra misa los domingos, entonces de 8 misas quedaban 5 nada más el domingo. Y entonces el padre me dijo, no, no, andate temprano porque por si hay muchos carros, mucha presa. Claro. Efectivamente, me vine como a las 6 de la mañana, llegué a las 8 y resto a San José, bien, y fui a misa en la tarde. Ujú. Y el evangelio, el que utilicé fue el evangelio de los discípulos de Maús, que creo que lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Y una de las cosas más, por lo menos de mi reflexión, la que pude compartir con la comunidad, es el tema de que estos discípulos, bueno, discípulos de Maús, decimos en una forma muy masculina, ¿verdad? Desgraciadamente en el español, desgraciadamente todavía el español tiene un plural masculino inclusivo, es decir, podrían ser hombres y mujeres, pero se dice en masculino. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque las opiniones de los conocedores van más a que estar una pareja, hombre y mujer, de esposo y esposa, el discípulo y la discípula de Maús, ¿verdad? Porque del discípulo sí sabemos el nombre, Cleofás, pero de la discípula la encontramos mencionada al pie de la cruz. Al pie de pie junto a la cruz de Jesús estaba María su madre, María Magdalena y María la de Cleofás. Cleofás. Si suponemos que son esposos y que iban a Emaús de regreso, de lo lógico que si Cleofás iba con alguien, iba con su esposa, ¿verdad? Entonces, es un primer detalle que me gusta mucho. Ujú. El resucitado se aparece a un hombre y a una mujer, a Cleofás y a María, su esposa. Y estos van de regreso. Ya, y le dicen al peregrino que se les acerca, es verdad, algunas mujeres de nuestro grupo han venido con noticia de que él ha resucitado, pero a él no lo hemos visto. Eh, y lo que yo me he imaginado es toda la gente, todos nuestros católicos, que no se han encontrado con un Dios vivo. Y lo que hablan es de lo que otra gente habla de su encuentro con Dios. Porque no han tenido un encuentro personal con un Dios que esté vivo.
Y entonces lo que escuchan, 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 lo que otra gente habla de Dios, lo que a otra gente le ha pasado con Dios, y después tienen el peligroso, la peligrosa manía de repetirlo como si fuera su experiencia. Pero esto lo que provoca es que en los momentos claves de la vida, momentos críticos de la vida, yo no tengo la fuerza interna para poder mantener la fe y para poder dar una respuesta. Nadie hipoteca su vida por lo que otra gente dice. Uno hipoteca la vida por lo que uno ha experimentado. ¿Verdad? Yo no le puedo decir a un muchacho, mira, esa muchacha es lindísima, es buena gente, la personalidad tuya de ella se complementan bien, casate con ella. No, suave, suave. Por lo que usted dice de ella, aunque sea cierto, yo no me voy a casar, yo no voy a hipotecar mi futuro por una persona a la que no he experimentado. Una vez que ya son novios y empiezan a conocerse y ya el corazón de aquel muchacho queda atrapado por el amor de aquella muchacha, entonces ahora sí la posibilidad de matrimonio es posible. Ahí sí puedo hipotecar mi vida porque he experimentado algo. Y así creo que tenemos muchísimos creyentes que no se han encontrado con un Dios vivo, no son testigos de la resurrección de Cristo resucitado y escuchan, escuchan, pero eso no alcanza para las cosas importantes de la vida. Y viene el Evangelio, nos presenta a Jesús que les sale el encuentro y arde su corazón. Cuando escuchan la palabra, cuando Jesús les explica las escrituras, les arde el corazón, les arde. Es decir, en la escucha de la palabra empiezan a encontrarse, aunque no lo tengan tan claro, empiezan a encontrarse con el resucitado. Ya luego, esto hace que le digan, no, quédate con nosotros, no te vayas. Entra Jesús, parten el pan, ¿verdad? En una alusión eucarística, tomó el pan, pronunció la acción de gracias, lo partió, ¿verdad? Todas palabras que tienen que ver con nuestra celebración litúrgica, la presencia real de Jesús en la hostia, y ahí terminan de abrirse los ojos y los reconocen. Y ahora sí, porque se han encontrado con el resucitado, regresan alegres a Jerusalén. Van tristes de vuelta a su vida, porque escuchan de resurrección, pero no son testigos. Ahora, cuando lo experimentan, vuelven llenos de alegría a Jerusalén. Y esto de volver a Jerusalén también tiene un punto importantísimo. Después de la muerte de Jesús, los discípulos están encerrados por miedo a los judíos. ¿Miedo de qué? Miedo de que los maten. Si a Jesús lo mataron, a mí me pueden matar, porque soy su seguidor. Jerusalén es un lugar peligroso después de la muerte de Jesús. Es un lugar peligroso para sus discípulos. Por eso huyen, María y Cleofás huyen a Emaús, a su tierra, vuelven a su vida, ¿verdad? Porque si mataron a Jesús, que lo maten, a nosotros no. Pero ahora el encuentro con el resucitado es tan claro y es tan vivo que arriesgan su vida volviendo a Jerusalén. ¿Qué me importa si me matan? Porque me he encontrado con un Dios que está vivo. El encuentro con el resucitado transforma la vida. La tristeza en alegría, el miedo en valentía. Es cierto. Y lo último, entonces, ¿verdad? Porque de aquí es la pregunta para nosotros, pues todo eso muy lindo, Cleofás, María, Jesús, todo. Pero no, y vos y yo, ¿y nosotros qué? Bueno, si queremos encontrarnos con el resucitado, hagamos el mismo camino de los discípulos de Maús, en la palabra y en la Eucaristía. En la palabra y en la Eucaristía. Y si es todavía más en la palabra que se proclama en la Eucaristía, mejor todavía, ¿verdad? ¿Por qué hacemos ecos del domingo nosotros? Porque creemos que en este encuentro con la palabra se va forjando el encuentro con Cristo vivo y resucitado. Por el valor que tiene la palabra, por ser palabra de Dios. Porque aquí nos podemos encontrar en la escucha y la meditación del Evangelio, nos podemos encontrar con el Dios que está vivo, que está resucitado y quiere transformar tu vida para pasar de la tristeza a la alegría, para pasar del miedo a la valentía, a la esperanza. Por ahí un poco lo que intenté compartir y sintetizar con la comunidad. Me quedo con eso, transformar la tristeza en alegría y el miedo en valentía.
Bueno, si Dios Ya. cambia la muerte en vida, Ujú, claro. todo es posible. Y allá en casita, los que Porque nos el dicho están que viendo. tenemos nosotros, ¿verdad? Ujú, perdón. Sí. El dicho que tenemos nosotros es que en esta vida todo tiene solución, menos La muerte. mentira. Mentira. Ya tú. Desde que Cristo resucitó, ahora sí es cierto que todo tiene solución. Ujú, Hasta la muerte misma tiene solución. sí. De hecho, es la fe de nosotros. No, no morimos. Ajá. Despertamos en Cristo. Por eso Ujú. Jesús dice, Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, Vana sería nuestra fe. vana sería nuestra Ujú. fe, vana sería nuestra predicación. No tendría mayor sentido. Bueno, por ahí un poco Buenísimo. lo que yo he compartido, creo. Ujú. Claro, no, no. Excelente. Y es que sí, estos evangelios del domingo creo que son cosas muy, muy directas, muy claras, pero igual se les puede sacar mucha más carnita. Tienen un montón de dónde agarrar. Es que hay otros que son más complejos que Sí, creo que ajá, el evangelio que escuchamos, el que leíste vos, ajá. a ver si no estoy tan mal de mi memoria, terminaba diciendo, vayan y díganle a mis hermanos, no, digan a mis hermanos que vayan a Galilea, Ajá. que allí me verán. Él irá delante de ustedes a Galilea. Allá lo verán como él les dijo. Eso, a Galilea, ¿verdad? Es una indicación del resucitado. ¿Por qué Galilea? ¿Verdad? Hablando de este evangelio que comentaste, ¿qué tiene que ver con todo esto? ¿Por qué Galilea? Porque Galilea es el lugar donde todo empezó, así es el Ujú. evangelio. La cosa empezó creo que es Hechos, la cosa empezó en Galilea. Galilea es el lugar del inicio, es el lugar del encuentro con los primeros discípulos, de formación de la comunidad cristiana y de empezar el camino del discipulado. Los discípulos empezaron creyendo que Jesús era un profeta. Ahora tienen que volver a hacer el mismo camino, pero sabiendo que Jesús es Dios, que está vivo y Ujú. que ha resucitado. Por eso nuestra vida siempre es un recomenzar, es un volver a pasar por lo mismo, ¿verdad? Un recomenzar. Vamos a Galilea. ¿De qué se trata la Pascua que estamos celebrando? O empezando a celebrar. Vamos a Galilea. Vamos otra vez. Repasemos la vida de Cristo, sabiendo que ha resucitado, para que todo eso empiece a tener un sentido distinto en nosotros. Encontrémonos con ese resucitado, encontrémonos con su amor vivo y volvamos desde ese encuentro a leer toda la vida de Jesús para que nos impacte, nos impresione y nos transforme cada vez más. Volver a Galilea Ujú. es Recomenzar. importante, pero es que como hay un retraso, entonces yo hoy sigo hablando, qué Sí. pena. Y si dijimos que encontrarse con el resucitado es en la palabra, bueno, volver a Galilea puede ser que usted empiece, agarre un evangelio y empiece a meditarlo todos los días, parte por parte, pedazo por pedazo. Empiece. Tiene 50 días de Pascua para hacer este ejercicio de Galilea. Exagere un poco más en la lectura y la meditación de la palabra de Dios y poco a poco deje que esta palabra le muestre al resucitado. Claro. José, y una consulta. Y esta sí no te la había preguntado antes. Me llama la atención una parte de este evangelio que dice, díganle a mis discípulos y a Pedro. ¿Por qué, por qué deja a Pedro fuera del grupo? Donde él menciona discípulos y a Pedro. Ya, No, ya, no. no lo deja fuera. Los evangelios son muy insistentes en presentar a Pedro y a los 12, Ujú. a Pedro y a los discípulos. O en la lista de discípulos siempre Pedro aparece de primero. Ajá. Es para manifestar. Pedro representa a toda la iglesia. Ujú. Es para evidenciar que ante la ausencia de Jesús, Quedaba de la ante carga. la no presencia física de Jesús, hay uno entre ellos, entre los iguales, que va a tener un rol Ujú. protagónico que jugar. Ah, ok. El primero en ir a Galilea es Pedro, o Ujú. tiene que ser Pedro. El primero en encontrarse con el resucitado debe ser Pedro, porque esa es la tarea que le toca de ir adelante, Ujú. el primado de Pedro, o sea, el primero es Pedro. Ah, ok, ok.
Y sí, No, no lo saca, lo pone como el centro de todos. sí, 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 por eso lo aparta del grupo y lo pone en otro estrato. Ujú. Sí, sí. Pero sigue siendo discípulo. Sí, sí. Ujú, El Papa sigue siendo discípulo. ujú, Los obispos siguen siendo discípulos. Los sacerdotes seguimos siendo discípulos. Los diáconos siguen siendo discípulos. Todos. ¿Verdad? No importa el grado ministerial, todos somos discípulos llamados a prestar un servicio. O en lenguaje así, más simbólico, ovejas llamadas a pastorear. Yo no soy pastor. El pastor es Cristo. ujú. Yo soy una oveja más que intenta ser o reflejar al pastor. Me gustó ese mensaje. San Agustín decía, entre las buenas ovejas salen los buenos pastores. Ujú. Entonces, por ahí un poco la lógica del Evangelio. Ah, ok, ok, no, no. Buenísimo, José. Me encantó la reflexión de hoy. Esperemos que nos siga nutriendo la palabra en estos lunes, Claro, claro, aprovechar este gran domingo. este gran domingo. Sí, Ujú. sí. Sí, y para aprovechar este gran domingo, el próximo Bueno, domingo es la entonces, fiesta. Mau, creo que con eso ya podemos. Ujú. Se te frizó, José. Ya volviste. Ya, ya. Ya. Así que el próximo domingo, el domingo de la Divina Misericordia. Ajá. Y por aquello, para los que gusten, todos los días a las 3 de la tarde estamos haciendo la novena a la Divina Misericordia. Acá en la página están saliendo publicados los videitos en cada día de la novena. Okay. Ya Genial. preparándonos para esa fiesta de la Divina Misericordia. Bueno, Ujú. próximo domingo creo, si no recuerdo mal, que tendremos a un personaje importantísimo para este refrito del Evangelio, que va. Se te frizó, José, no se te entendió por aquello. Ahora sí, ¿me ven? Y ahora sí te escucho. No, no te mueves, pero sí, sí te escuchamos. Sí. Yo no te escucho bien. Paciencia. Sí, ahí las disculpas en casita, pero sí, el internet está Ah, fatal, fatal. sí, sí, vamos a ver paciencia. Pero bueno, por lo menos pudimos la parte más importante ya conversarlo y Ujú. ya el lunes entraremos en la figura del apóstol Tomás. Sí, Grande, grande. grande y rudo, porque le tocó fuerte aprender de golpe, creer de golpe. Le tocó fuerte, pero aprendió como ningún otro. Ah, exacto, sí. Sí, la enseñanza que tuvo fue la más directa. Y lo que, después de la enseñanza, lo que él dice, lo vamos a ver el próximo domingo, Ujú, es valiosísimo para la iglesia. No sé por qué no tenemos más devoción en Santo Tomás. ujú. Sí, es cierto. Pero paciencia. Ujú. Ok. Sí, Bueno, entonces, Mau, ya todos en casa, qué gusto haber compartido. El lunes santo pasado no nos pudimos ver, pero aquí seguimos entonces los lunes a sí. las 4. Ujú. Muchísimas gracias, José. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo lunes, si Dios lo permite. Y muchas gracias allá en casita a todos los que nos acompañaron y los que nos ven ahí diferido. Un abrazo y bendiciones. Gracias a todos. Cristo ha resucitado. Verdadero. Verdaderamente ha resucitado. Aleluya. Adiós. Feliz tarde.